Me voy ahora hasta Nueva York con Jesús García, el editor de La Opinión de Los Ángeles y el diario de Nueva York. ¿Cómo estás, mi estimado Jesús? Bienvenido, buenos días. Oye, ¿sí te habíamos entrevistado en enero o no? Sí, Jesús. claro. Sí, ¿verdad? Sí, claro. Te olvidaste de mí, muy buenos días. No, hombre, ¿cómo crees? No, a ver, no, si te tenemos muy presente, ayer te estábamos anunciando. No, eres parte importante de Proyecto Puente, solo que entre tanta información, créeme que tenemos, digo, a ver, es la primera participación, no. De hecho, te vamos a tener más presente con la llegada de Donald Trump, ya lo hemos anunciado, ya sabes todo lo que viene. No, ¿cómo crees, mi estimadísimo? A ver. Muchísimas gracias. Sí, ayer ya sabemos que hubo un problema técnico, pero una disculpa a tu auditorio también. Y pues sí, justamente el día de hoy, pues hablando sobre el caso del Mayo Zambada, que se está poniendo bastante interesante. Justo creo que valdría la pena escuchar lo que dice el que se quedó su abogado. Ahorita explicamos qué pasó en esa audiencia con el que pues seguirá siendo su abogado, Frank Pérez. Creo que hay un video sobre esto. Sí, a ver, adelante lo que dijo después de la... Bueno, entonces tú primero platícanos, si te parece, permítame un poco de la crónica. Tú estuviste ahí en la audiencia, platícanos un poco de la aparición del Mayo, qué significa, que está buscando un posible acuerdo, que ratificaron a su abogado Frank Pérez, va a ser el mismo del Vicentillo de su hijo, a pese a conflicto de interés. Esto es inédito también. A ver, ¿frente a qué estamos? Yo creo que lo más importante que se dio ayer fue que se confirmara que hay un diálogo en busca de un acuerdo entre el Mayo Zambada y los fiscales estadounidenses, porque eso obviamente pondría en otro nivel su caso y pondría en otro nivel investigaciones alternas que están haciendo las autoridades estadounidenses sobre México, sobre el crimen organizado en México, y que también podría incluir a funcionarios en México. Eso hay que recordarlo. Recordemos que está esa llamada Operación Decadencia que lleva a Estados Unidos investigando desde hace muchos años. Entonces eso sería un cambio de juego, digamos, en este caso en particular. Gran parte de la audiencia, sin embargo, estuvo muy enfocada a la decisión de si el Mayo Zambada se debía quedar o no, le convenía quedarse o no con su abogado Frank Pérez. El juez Brian Cogan le hizo pues advertencias importantes a el Mayo Zambada, hizo una descripción, explicó, digamos, los elementos que podrían jugar en contra de su caso, pero hay que destacar dos en particular. Le dijo, en caso de que usted se vaya a juicio, debe tener muy claro que su abogado no puede utilizar ningún tipo de información que haya obtenido de Vicente Zambada Niebla, alias El Vicentillo. No podría utilizar nada de esa información porque le debe lealtad a ese cliente, así como se la deberá a usted, pero no podrá utilizar esa información en este caso bajo ninguna condición. Ni siquiera podría compartirla con sus otros abogados. Hay que recordar que el Mayo Zambada tiene un equipo de abogados, pues que ahora ya son al menos 3 importantes y sigue siendo liderado por Frank Pérez. Esa fue una de las advertencias que le hizo. Eso significaría que, por ejemplo, si Vicente Zambada Niebla hay un juicio y lo llaman a testificar, Frank Pérez no podría cuestionarlo, porque pues tendría, digamos, estaría maniatado por esta situación que le marcó el juez Brian Cogan al Mayo. Y por otro lado, incluso si hay un acuerdo de culpabilidad que cambie su estatus de culpabilidad, en este momento se ha declarado no culpable, pero podría cambiarlo todavía. Si existe ese cambio, también el juez le recordó que podría haber complicaciones, por ejemplo, en la negociación en cuanto a la sentencia. Por ejemplo, cuando hay un acuerdo de culpabilidad distinto, que se acepta que es culpable, obviamente hay muchas condiciones, pero una de las principales ventajas para las personas que son acusadas es el tiempo que van a pasar en prisión y las condiciones que pasan en prisión. Entonces, eso se podría complicar para el Mayo, justamente porque pues Frank Pérez no podría utilizar cierta información o ciertos elementos en el proceso de negociación. Entonces, esos dos elementos son importantes. A pesar de ello, pues el Mayo Zambada aceptó, reconoció que existían esos riesgos para su caso, pero quería mantener a Frank Pérez dentro de y lo tuvo que decir expresamente en la corte, se lo pidió el juez Brian Cogan. Él leyó un documento donde, expresamente señala que sí quiere que se mantenga, pues este abogado como parte de su equipo de defensa, y leyó una parte que yo creo que la más importante es cuando habla justamente de estoy consciente justamente de que pues podría complicar mi caso, pero es una parte importante. Me gustaría leer esta parte muy pequeña. Dice, entiendo que mi abogado Frank Pérez me representa a mí y a mi hijo Vicente en casos en Estados Unidos.
pero luego dice, renuncio voluntariamente a mi derecho a un abogado que no tenga otros clientes en este caso. Es decir, pues está muy consciente de los riesgos que puede representar y se queda con él. Esa es la información por parte de El Mayo y lo que pudiera venir. Por otra parte, frente a que estamos con lo de la presidenta, Jesús, no le invitaron, siempre invitaron, por primera vez se rompió el protocolo, invitaron al de China, al de Argentina, a Noboa de Ecuador, a Bukele de El Salvador, no hacia México, entre otros. Es decir, ¿cómo se ve esto desde allá, Jesús? ¿Cuál es tu opinión? Mira, aquí en Estados Unidos los medios importantes que han hablado sobre el tema de las invitaciones han realmente disminuido esto porque no es un protocolo que se tenga en Estados Unidos. De entrada, las reglas justamente en cuanto a la inauguración presidencial dictan que se tienen que invitar a los embajadores y no a los presidentes, porque eso se leería en Estados Unidos, es parte de la política estadounidense, se leería como una forma de estar buscando favores o una relación más cercana con ese país, lo cual no es positivo ni para Estados Unidos ni para el país que es invitado su mandatario. Por eso en este caso es muy interesante que, por ejemplo, el mandatario de China, Xi Jinping, haya declinado la invitación y haya señalado que es su embajador quien asistirá porque es lo que lo dicta el protocolo. Ahora, en el caso de México pasó exactamente lo mismo. La presidenta no está invitada oficialmente, pero está invitado el embajador mexicano como dicta el protocolo. Si te das cuenta, estos líderes que has mencionado, todos son líderes de derecha y que están muy apegados a lo que se llama este movimiento libertario, que es justamente al que pertenece pues Donald Trump abiertamente y su movimiento MAGA, el movimiento libertario que enfatiza, por ejemplo, el desarrollo humano y critica mucho el Estado, y por eso vemos esta política de querer recortar completamente el Estado y hacer políticas, mucho de lo que está haciendo Argentina. Y bueno, el ejemplo más extremo, yo lo diría, es el presidente de Argentina, Javier Milei, por la forma en que se expresa y hace, pero también invitó, por ejemplo, a la primera ministra de Italia, que es también de derecha. O sea, todos son completamente de derecha, todos esos personajes que invitaron. Pero lo que yo más llamaré la atención y creo que me quedaría con esa lectura que es importante, que hacen varios medios estadounidenses, muy atinadamente, es decir, que lo que se busca al no invitar a mandatarios de otros países es evitar justamente algún tipo de conflicto de interés posterior o de favoritismo o de intento de presión hacia esos países bajo ciertas políticas. Yo creo que es positivo que incluso la presidenta no haya sido invitada oficialmente, porque entonces se estaría viendo en esa perspectiva. Y por otro lado hay que destacar lo que ayer la audiencia que tuvo que será el secretario de Estado Marco Rubio, porque si bien dijo aspectos negativos sobre lo que está ocurriendo en México, destacó varios elementos que me parecen fundamentales. Y el principal es que está abogando porque haya una mayor cooperación con México, más allá de pretender generar alguna acción militar, por ejemplo, en contra de cárteles de la droga. Y por otro lado, habló de dos aspectos fundamentales. El primero es que México es una de las economías más importantes de la región, es un país económicamente poderoso, así lo dijo en la audiencia en el Senado, y que enfrenta desafíos Estados Unidos con México, porque incluso reconoció la Constitución en México obviamente hace que este país defienda su soberanía y además no sea un país alienado. Eso es importantísimo. Yo creo que la gente debe entender este mensaje particular. No es un país alienado a los intereses de Estados Unidos. Es un país que sigue sus propios intereses y eso obviamente es un reto para Estados Unidos. Lo reconoce Marco Rubio porque dice, bueno, nosotros tenemos nuestros intereses económicos en seguridad e inmigración y debemos de negociar con este país que es tan importante y que es nuestro principal socio. Entonces, creo que esos elementos hay que ponerlos en conjunto para entender la importancia que tiene México y que tendrá durante el gobierno del presidente electo Donald Trump. Sí, que está suavizando también bien exactamente, ¿no? Rubio ya el discurso, por lo que veo, ya no viene con esa agresividad. No te invito, pero te mando un vocero y su aviso. Ajedrecismo, vamos viendo cómo se desarrolla todo esto importante. Te agradezco mucho. Lo has dicho bien, ¿sí? Ajedrecismo, esa es la palabra, exacto. Sí, o sea, es un ajedrecismo político, eso es decir, son negociaciones a ese nivel, así lo interpreto, y coincido, ahorita decía antes de que entras, Giorgia Meloni, la de Italia, durísimo
durísima contra los migrantes. Es fanático Trump, yo creo, de ella. Los que llegan, los africanos que llegan a Italia, los manda para la isla para Albania, para el país. Es decir, está durísima ella. Entonces, sí tiene mucho simbolismo lo que estamos viendo y hay que saberlo interpretar. Te mando un abrazo y estamos en contacto, Jesús. Un abrazo, Alberto. Igualmente. Y esto fue lo que dijo el abogado Fran Pérez al salir de la audiencia de el Mayo Zambada para irnos ya hasta la Ciudad de México con Gustavo Rentería. Abogado, ¿usted nos puede hacer un comentario sobre si la defensa está satisfecha o no con poder continuar representando al señor Zambada? Pues claro que estamos bien con eso. ¿Eso no complica un poco la estrategia de la defensa? No, para nada. ¿Para nada? No. Porque usted prácticamente tenga que estar mudo durante todo el proceso. Abogados que están apoyando. Abogado, ¿qué tan cerca pudiéramos estar de pronto de un acuerdo con el gobierno? Por ahora no están avanzando en negociaciones de ningún tipo con la Fiscalía. En todos casos practicamos, pero para ver si queremos entrar a un acuerdo, pero no. ¿Qué expectativa tienen frente al planteamiento del gobierno de probablemente buscar la pena de muerte, abogado? Que esto también es importante para el futuro de sus clientes. Pues en este momento el gobierno no está pidiendo la pena de muerte. Abogado, ¿el carrozón sería? Muy bien, muy bien. Pero mi grupo fue débil, la verdad. No, ya está muy bien, ya está muy bien. Abogado, pues no es muy difícil para usted ser el abogado de un posible testigo en contra del cliente. No afecta para nada. No, pero no. Yo no soy el único en el equipo. Tenemos 4 abogados en el equipo. Esto habla de la libertad de Maya, usted, la confianza que tiene usted. Abogado, ¿qué pensás de todo? La última pregunta. Solo tu pensamiento de lo que pasó hoy. ¿Qué piensas? ¿De qué pasó hoy? Sí, de los resultados, todo. Estamos felices y al menos tenemos que dar un caso para apoyar a nuestra hermana. ¿Cómo está la condición de él en la prisión? ¿En la prisión cómo está la condición de tu cliente? Está bien, está muy bien. Está muy bien, está bien de salud. Está muy bien. Gracias, señor. Es parte de las declaraciones que dio Fran Pérez, el abogado del Mayo Zambada, al salir allá en la Corte de Nueva York.